Hola a todos, les habla Gloria Arlegui, fonoaudióloga del Colegio San Andrés Maipú. Bienvenidos a esta cápsula de fonoaudiología en casa. En esta ocasión les voy a dar algunos tips sobre cómo pueden trabajar el discurso conversacional en la casa y una idea para cómo trabajar el discurso narrativo en nuestros niños y niñas. Entonces, primero que todo, el discurso conversacional, ¿qué es? Una conversación. Y ustedes se preguntarán, ¿cómo puedo trabajar aspectos fonoaudiológicos en una simple conversación? Y la verdad es que hay varios aspectos que sí se pueden trabajar. Hoy les voy a hablar de 3. Primero, les voy a dar un tips sobre cómo estimular y trabajar la toma de turnos y el control inhibitorio. Por ejemplo, si tenemos en nuestra casa algunos niños o jóvenes que al conversar quieren solo hablar ellos, hablan, no respetan los turnos, interrumpen, podemos usar un elemento como esta pelotita o algo que ustedes tengan en la casa que va a ser el que lleva el mando de la conversación. Entonces, quien tenga la pelotita tiene el turno de hablar y para que el otro hable tiene que recibir la pelotita. Entonces, ese es el primer tip para trabajar los turnos de habla y que de esa manera también el niño o adolescente sea capaz de entender que en una conversación hay dinámicas en la que uno habla, el otro escucha y viceversa. Tip número 1, la pelotita del turno de habla. Vamos con el tip número 2. Si por ejemplo tenemos en nuestra casa a niños o jóvenes que no sean muy buenos para hablar, que tengan muchas respuestas cortitas, breves, vamos a trabajar el segundo tip que es la expansión de tópicos o expansión de los temas de conversación. Para eso nosotros tenemos que aprender a usar preguntas abiertas. Por ejemplo, si estamos comentando sobre una película que acabamos de ver, hacerle preguntas como ¿y qué te pareció lo que hizo este personaje? ¿Y por qué? ¿Y de qué forma lo podría haber hecho mejor? ¿O de qué manera explicarías esta situación? ¿O estás de acuerdo con esto? ¿Por qué? De esa manera buscamos que el niño elabore respuestas y enunciados un poco más largos y que no se limiten a solo sí, porque no. Ahí ustedes tienen el deber también de ir buscando un poquito más esas respuestas y enunciados más largos a través de estas preguntas abiertas. Vamos con el tercer tip para trabajar el discurso conversacional. En esta ocasión vamos a trabajar mantención del tópico. Si tenemos en nuestra casa niños o jóvenes que son un poco dispersos, que se distraen con facilidad, que cambian de un tema a otro rápidamente, vamos a buscar poder mantenerlos en el tema de conversación. Por ejemplo, si estamos conversando sobre un tema y se dan cuenta que se van rápidamente a otro tema, buscar volver a la conversación anterior. Por ejemplo, ok, pero espera, estábamos hablando de este tema. Y de esa manera buscar seguir en ese tema de conversación. O si se dan cuenta que el niño necesariamente quiere hablar del otro tema, de igual manera buscar una forma de cerrar el tema anterior. Por ejemplo, ok, sobre lo que habíamos hablado anteriormente y cerramos un tema. De esa manera también aprendemos a no ir de un tema a otro, sino que antes de ir a otro tema, cerrar uno y continuar con el siguiente. Entonces ahí tenemos 3 tips sobre de qué manera podemos estimular algunos aspectos de la conversación en la casa. Número 1, turnos de habla y control inhibitorio. Número 2, expansión de tópico. Y número 3, mantención de tópico. Muy bien, ahora les voy a dar una idea sobre cómo trabajar el discurso narrativo en los niños y niñas. Para eso necesitaremos algunos materiales. Primero que todo, 3 cubitos de colores. Yo los míos los hice de cartón forrado, saqué un molde de internet de cómo hacer un cubo y los armé yo misma. Es bien fácil, ustedes pueden hacer lo mismo. A cada cubito le vamos a poner un color distinto. Tengo uno rojo, verde y azul. Y a cada cubito les vamos a poner número. Tiene 6 caras, por lo tanto los enumeramos del 1 al 6
cada cubito. Entonces, ahora también necesitaremos una hojita como esta, en que la divido en 3 columnas, como pueden ver aquí. Vamos a poner cubito rojo, cubito verde, cubito azul, los 3 cubitos que tenemos, y una lista hacia abajo del 1 al 6. Entonces, por ejemplo, al cubito rojo vamos a ponerle los personajes. Del 1 a 6, por ejemplo, tenemos un príncipe, una bruja, un dragón, una princesa, un superhéroe. Al cubito verde, también del 1 a 6, vamos a enumerar lugares o ambientes en donde se puede desarrollar la historia. Por ejemplo, tenemos la playa, la granja, un bosque encantado, una montaña, un castillo, la ciudad. Y por último, el tercer cubito, el azul, le vamos a poner un problema, el problema de la historia. Por ejemplo, no sabía leer, se le escaparon los animales, quería aprender a volar, no dejaba de llover, desapareció un amigo, encontró una espada. Aquí pueden usar su creatividad y poner lo que ustedes quieran en la columna de personajes, en la columna de ambientes y en la columna de problema. Entonces, partimos tirando el cubito rojo y nos salió el número 1. Número 1. Vemos que hay en el 1 un príncipe. En la lista nos sale número 1, un príncipe. Entonces tenemos ya el cubito rojo. Lanzamos el cubito verde. Nos salió el número 6. Acá tenemos el número 6. Y acá en la columna, en la lista dice 6, la ciudad. Muy bien. Tenemos entonces un príncipe y la ciudad. Y por último tiramos el cubito azul. Nos salió el número 3. Y en la lista del cubito azul, el 3 es quería aprender a volar. Entonces tengo estos 3 elementos. Personaje me salió un príncipe. En el ambiente me salió la ciudad y en el problema me salió quería aprender a volar. Así que el niño o niña o quien esté jugando tiene que elaborar una historia con esos 3 elementos. Príncipe, la ciudad y quería aprender a volar. Este es el momento de echar a andar nuestra imaginación y crear una historia con esos elementos. Pueden jugarlo en familia, cada uno le puede tocar una historia distinta y finalmente se van a dar cuenta que es una forma muy entretenida de trabajar la creatividad y el discurso narrativo oral. También pueden cambiar los elementos que colocan en la columna. Por ejemplo, en vez de problema, le pueden poner objetos, le pueden poner emociones, por ejemplo, película, historia de terror, historia de amor, historia de drama. Lo que ustedes quieran, esto es a su creatividad y su gusto. Espero que les haya gustado los tips de hoy. Tenemos tips para trabajar discurso conversacional y una idea entretenida para trabajar el discurso narrativo oral. Cualquier duda, recuerden que nos pueden escribir a nuestros correos. Quedamos atentas, que lo disfruten y hasta la próxima.